Año 1881. Un grupo de arqueólogos egipcios abre un ataúd sin nombre en el escondrijo de momias de Deir el-Bahari y encuentran algo que ninguno de ellos olvidará jamás. La momia en su interior no está embalsamada correctamente. Está envuelta en pieles de ovejas sucias, el tipo de material considerado ritualmente impuro en el antiguo Egipto. Alguien hizo esto deliberadamente. Alguien quería que este hombre sufriera. Pero lo que más perturbó a los arqueólogos no fue el envoltorio. Fue la cara. La boca abierta de par en par, los ojos cerrados con fuerza, el cuello tenso, los músculos congelados en plena contracción. La expresión de un hombre que murió en agonía absoluta y cuyo cuerpo quedó atrapado en ese momento para siempre. Los arqueólogos la llamaron el hombre desconocido E. Durante más de un siglo, nadie supo quién era, no por qué estaba allí, ni por qué alguien se había tomado la molestia de condenarlo de esa manera. En 2012, un equipo de científicos introdujo esa momia en un tomógrafo computarizado y descubrió la respuesta. No solo a la identidad del hombre, sino a uno de los crímenes más fascinantes y brutales de toda la historia antigua. Esta historia comienza en el año 1155 a.C., en el corazón de un imperio en descomposición, con una reina que decidió que su hijo tenía que ser faraón sin importar el precio. Y termina con 40 personas juzgadas por traición, jueces que perdieron la nariz y las orejas por corromperse durante el propio juicio, y el príncipe heredero al trono de Egipto envuelto en pieles sucias para que su alma pudriese en un limbo eterno. Esto no es una clase de historia. Es la anatomía del golpe de estado más sofisticado y perturbador de la antigüedad. Y el hombre al que asesinaron era uno de los faraones más poderosos que Egipto jamás produjo. Su nombre era Ramsés III. Y aquí comienza todo. Para entender por qué alguien quiso matar a Ramsés III, primero tienes que entender quién era Ramsés III. Imagínate que eres egipcio en el año 1180 a.C. No sabes que eres egipcio. Sabes que eres súbdito del Señor de las Dos Tierras, el hijo de Ra, el guardián del orden cósmico. Y ese orden está a punto de colapsar de una manera que nadie había visto en generaciones. Desde el Mediterráneo oriental llega algo que los escribas registrarán simplemente como los pueblos del mar. No son un ejército ordinario, son naciones enteras en movimiento, civilizaciones enteras que se han arrancado de sus raíces y avanzan en masa hacia el sur. Han destruido a los hititas, han borrado Ugarit del mapa, han arrasado Chipre, y ahora marchan hacia Egipto. Ramsés III los detiene, 2 veces, primero en tierra, luego en una batalla naval que es la primera registrada en la historia de la humanidad con cualquier nivel de detalle. Lo grabó en los muros de su templo funerario en Medinet Habu, con una precisión que todavía hace que los historiadores militares se detengan y estudien la táctica. Cuando el polvo se asienta, Egipto sigue en pie. Todo lo demás a su alrededor ha desaparecido. Ramsés III ha salvado una civilización de 3000 años de existencia con su propio brazo. Eso es lo que los monumentos dicen. Eso es lo que la propaganda oficial proclama en piedra. La realidad, 20 años después, es considerablemente más complicada. Las guerras cuestan dinero, mucho dinero. Y Egipto en el año 1160 a.C. es un estado que ha vaciado sus arcas para financiar 2 décadas de conflictos existenciales. Las cosechas han sido irregulares. El Nilo no ha crecido como debería en varios años consecutivos. Los precios del grano se han disparado a niveles que la gente ordinaria no puede pagar. Y entonces ocurre algo que ningún faraón había visto jamás. Los obreros que construyen las tumbas reales en el Valle de los Reyes dejan de trabajar, se sientan, se niegan a moverse y exigen que se les pague lo que se les debe. Es la primera huelga laboral documentada en la historia de la humanidad. El año exacto, el mes, los nombres de los hombres involucrados, sus demandas específicas, no todo está registrado en un papiro que hoy se conserva en el Museo Egipcio de Turín. Los trabajadores gritan que tienen hambre, que sus familias tienen hambre, que el Estado les debe raciones de grano que llevan meses sin recibir. Imagínate lo que eso significa políticamente. Estos no son esclavos anónimos, son artesanos de élite, los hombres más cualificados del reino, los guardianes de los secretos más sagrados del Estado. Si ellos se rebelan,
algo está fundamentalmente roto. Ramsés III tiene unos 55 años en este momento. Ha pasado su vida entera construyendo la imagen del faraón invencible, y ahora los propios hombres que construyen su tumba le están diciendo que el sistema ha fallado. El rey anciano está perdiendo el control, y hay personas en el palacio que lo saben. Y ahora tienes que entrar en un mundo que los historiadores modernos a menudo subestiman porque resulta difícil de imaginar desde fuera. El harén real egipcio no era lo que la palabra evoca en la imaginación popular. No era simplemente un lugar donde el faraón guardaba a sus mujeres. Era una institución política masiva con su propia administración, sus propias tierras, sus propios recursos económicos y su propia cadena de mando interna. Tenía un nombre oficial en egipcio antiguo, Per-Kenet, que significa aproximadamente la casa del interior. Había cientos de personas en su interior, esposas principales, esposas secundarias, concubinas, sus hijos, sus sirvientes, los administradores que gestionaban las propiedades del harén, los maestros que educaban a los príncipes. Era una ciudad dentro del palacio, y como toda ciudad, Jaffa era un hervidero de política, porque aquí está la realidad que nadie en ese sistema podía ignorar. Solo uno de los hijos del faraón iba a convertirse en el próximo faraón. Todos los demás iban a convertirse en nada, en nobles sin poder real, en príncipes sin futuro, en nombres que irían desapareciendo de los registros oficiales a medida que el nuevo reinado consolidara su autoridad. Las madres de esos príncipes lo sabían perfectamente, y algunas de ellas llevaban décadas apostando sus vidas en el juego correcto. Una de esas mujeres se llamaba Ti, no la Ti famosa, la gran esposa real de Amenhotep III. Esta es una Ti diferente, una esposa secundaria de Ramsés III, cuyo nombre habría permanecido en el anonimato completo si no hubiera cometido lo que los papiros de la época describen como el crimen más grave concebible. Y Ti tiene un hijo. Se llama Pentawere, y Pentawere no es el heredero al trono. Ramsés III ya ha designado a su sucesor legítimo, otro de sus hijos, el que se convertirá en Ramsés IV. La decisión está tomada. La posición del heredero está consolidada. El futuro está escrito, a menos que el futuro cambie esta noche. Ti hace los cálculos. Son brutalmente simples. Si Ramsés III muere de viejo, el heredero legal toma el poder y ella pierde todo. Pentawere pierde todo. Sus décadas en el harén, las alianzas que ha construido cuidadosamente, el estatus que ha acumulado con paciencia, todo desaparece en el momento en que el nuevo faraón consolida su trono. Pero si Ramsés III muere ahora, esta noche, antes de que la transición de poder pueda ejecutarse con orden, hay un momento de caos. Y un momento en el que alguien suficientemente preparado podría mover las piezas correctas y colocar a Pentawere donde necesita estar. Es un plan audaz hasta la demencia. Pero Ti tiene una ventaja que pocas personas en Egipto poseen. Lleva décadas en el interior del sistema, sabe exactamente cómo funciona. Sabe exactamente quién tiene ambición y quién tiene miedo, y quién tiene deudas y quién tiene secretos. Y sabe que ninguno de esos hombres va a mover un solo dedo por ella. Pero algunos de ellos, con el incentivo correcto, podrían moverlo por sí mismos. Ella empieza a tejer. El primer hilo de la conspiración es un hombre llamado Pebe-Kamen. Es el jefe de la despensa real, lo que significa que controla el flujo de suministros dentro y fuera del complejo del palacio. En términos modernos, es el director de logística. Tiene acceso a todo. Y tiene la capacidad de hacer que mensajes viajen hacia afuera del harén sin que nadie los registre. A través de Pebe-Kamen, Ti empieza a contactar personas en el exterior. Los papiros que documentan el juicio posterior, el llamado Papiro Judicial de Turín, registran los nombres de más de 40 conspiradores. No todos jugaban el mismo papel. Algunos son figuras de alto nivel, comandantes militares, administradores del palacio, guardias del tesoro que falsificaron pases de seguridad para permitir movimientos no autorizados dentro del complejo. El mayordomo personal del rey, un hombre llamado Mastesuria, que tiene acceso directo a los aposentos reales, se une a la conspiración. Eso significa que el hombre responsable de la seguridad inmediata del faraón está trabajando activamente para matarlo. Hasta aquí,
Os esto suena como una conspiración política convencional. Gente con acceso vendiendo ese acceso a cambio de promesas de poder en el nuevo régimen. Pero entonces llega el elemento que hace que esta conspiración sea diferente a cualquier otra en el registro histórico antiguo. Para matar a un faraón, el acero ordinario no es suficiente. Piénsalo desde la perspectiva de alguien que vive en el año 1155 a.C. El faraón no es simplemente un rey, es un dios encarnado. Es la personificación de Horus en la Tierra. Tiene una conexión directa con el orden cósmico que mantiene el universo en funcionamiento. Matarlo con un cuchillo no es simplemente asesinato. Es un acto de violencia contra la estructura de la realidad. Eso requiere contramedidas de naturaleza equivalente. Los sacerdotes traidores dentro de la conspiración acceden a los archivos prohibidos de la Casa de la Vida, la biblioteca mágica del palacio donde se guardan los textos más poderosos y peligrosos del conocimiento religioso egipcio. De ahí extraen instrucciones para fabricar pociones paralizantes y, lo que es más perturbador, para moldear figuras de cera. Figuras con la forma de Ramsés III y de sus guardias. Los papiros mágicos Lee y Rolin, que sobrevivieron al proceso judicial y se conservan hoy en colecciones europeas, documentan esto con una especificidad que hace que los historiadores modernos se detengan. Los conspiradores fabricaron estas figuras y las sometieron a rituales de mutilación controlada, doblándolas, cortándolas, dañando los puntos específicos que los textos mágicos identificaban como centros de voluntad y poder. El objetivo no era solo debilitar al faraón físicamente, era romper su voluntad divina, adormecer a sus guardias, crear un momento de vulnerabilidad sobrenatural en el que un ser literalmente considerado indestructible pudiera ser alcanzado. Creo o no creas en la magia, esto te dice algo absolutamente fundamental sobre cómo pensaban estos conspiradores. No estaban simplemente planificando un asesinato político. Estaban llevando a cabo una operación en múltiples planos de realidad simultáneamente. Preparaban el mundo físico y el mundo espiritual al mismo tiempo. Eso requiere logística, eso requiere coordinación, eso requiere que docenas de personas mantengan el secreto durante semanas o meses. Y entonces llega la fecha. El día 15 del segundo mes de Sheemu del año 1155 a.C. La razón del timing no es aleatoria. Ese día se celebra la hermosa fiesta del Valle, uno de los eventos religiosos más importantes del calendario egipcio. El templo de Amón en Karnak envía la barca sagrada del dios al otro lado del Nilo hasta el templo funerario de la orilla occidental. Toda Tebas está en movimiento. Hay procesiones, música, tambores, gente bebiendo en los cementerios con sus muertos amados según la costumbre de la fiesta. Es el día más ruidoso y caótico del año tebano. Y el palacio de Medinet Abú, la residencia de Ramsés III en la orilla occidental, está en el centro de toda esa actividad. Los guardias están pendientes de gestionar multitudes. Los administradores están coordinando ceremonias. La atención del aparato de seguridad está distribuida en 100 direcciones simultáneas. Esa noche, los asesinos se mueven. Ramsés III tiene aproximadamente 60 años. Ha pasado décadas en campaña militar. Su cuerpo es el de un hombre que ha vivido una vida de exigencia física extrema, pero también el de alguien que ya no es joven. Descansa en sus aposentos privados en la torre occidental del complejo de Medinet Habu. Durante siglos, los historiadores creyeron que Ramsés III sobrevivió al ataque. Los papiros del juicio fueron redactados de una manera que sugería que el rey todavía estaba vivo cuando el proceso comenzó, o al menos que la pregunta de su supervivencia era ambigua. En 2012, un equipo de investigadores del Centro Médico de la Universidad de Radboud en los Países Bajos introdujo la momia de Ramsés III en un tomógrafo computarizado moderno. Lo que encontraron debajo de las vendas que habían cubierto el cuerpo durante 3000 años resolvió la ambigüedad de manera definitiva y violenta. Había 2 ataques, 2 asesinos, 2 armas distintas. El primero golpeó desde delante. El instrumento era pesado, probablemente un hacha de guerra. El golpe no fue letal, pero amputó severamente el dedo gordo del pie izquierdo del faraón. Los radiólogos confirmaron que el corte era perimortem, es decir, ocurrido en el momento de la muerte o inmediatamente antes, porque no había señales de curación en el hueso. Mientras Ramsés III procesaba ese dolor,
El segundo asesino llegó desde atrás o desde el lado. El corte en la garganta tiene 7 centímetros de profundidad. Llega casi hasta la columna vertebral. Cortó la tráquea, las arterias carótidas y las venas yugulares. Los médicos que estudiaron la tomografía fueron inequívocos. Nadie sobrevive a una herida así. La muerte habría sido prácticamente instantánea. El hombre que salvó Egipto de los pueblos del mar murió en sus aposentos privados con la garganta cortada, solo, rodeado de sirvientes que habían decidido traicionarlo. Pero la conspiración no termina con la muerte del faraón. Empieza la parte más difícil, porque el plan no era solo matar a Ramsés III. Era matar a Ramsés III y simultáneamente eliminar al heredero legítimo y coronar a Pentawir antes de que nadie pudiera reorganizarse. Y esa parte falla. El heredero legítimo, el futuro Ramsés IV, no estaba desprevenido. O sus propias redes de inteligencia dentro del palacio le habían advertido, o simplemente reaccionó con una velocidad y decisión que los conspiradores no anticiparon. Movilizó a los guardias que le eran leales, aplastó el componente militar de la conspiración antes de que pudiera materializarse en algo decisivo. Los asesinos habían matado al rey, pero no habían capturado el Estado. Y cuando el Estado tiene un nuevo faraón que lo controla, los 40 conspiradores que llevaban semanas organizando el crimen más audaz de la historia egipcia descubren algo fundamental sobre los golpes de Estado fallidos. El cazador se convierte inmediatamente en la presa. Ramsés IV establece un tribunal extraordinario, 12 jueces de alto rango, incluyendo funcionarios civiles, militares y sacerdotales. La misión es investigar, juzgar y sentenciar a todos los involucrados en lo que los papiros llaman la gran maldad que hizo contra su señor. El papiro judicial de Turín es el registro de ese proceso. Es uno de los documentos legales más extraordinarios que sobrevivieron de la antigüedad, no solo por lo que documenta, sino por cómo lo documenta. Los egipcios tenían la costumbre de registrar los crímenes de alta traición con una precisión burocrática impresionante. Nombres, cargos, acusaciones específicas, veredictos, sentencias. 40 personas en la lista. 40 personas que creyeron que estaban en el lado correcto de la historia. Pero entonces ocurre algo que los historiadores modernos señalan como un detalle extraordinariamente revelador sobre la naturaleza humana bajo presión. Incluso durante el juicio de alta traición más importante de la historia egipcia, la corrupción no se detiene. Varias de las mujeres del harén acusadas de participar en la conspiración logran lo que resulta casi incomprensible dadas las circunstancias. Logran establecer contacto privado con algunos de los jueces del tribunal, y los papiros registran el resultado con una delicadeza eufemística característica de la burocracia egipcia. Los jueces Paibese y Mai aceptaron ser llevados a hacer una sala de cerveza con las acusadas. La expresión en egipcio antiguo es suficientemente clara en su ambigüedad. Se fue con ellas, bebieron. Lo que ocurrió exactamente está registrado entre líneas. Cuando esto salió a la luz, el nuevo faraón respondió con la eficiencia quirúrgica que caracteriza a los nuevos regímenes que necesitan establecer autoridad rápidamente. A Paibese y Mai les cortaron públicamente la nariz y las orejas. Uno de ellos, un hombre llamado Pebes en algunos de los papiros, no soportó la humillación. Se suicidó esa misma noche. Incluso en el tribunal que juzgaba el asesinato del faraón, había hombres dispuestos a arriesgarlo todo por un momento de placer. La condición humana no cambia mucho en 3000 años. Para los 40 conspiradores principales, las sentencias fueron lo que la ley egipcia reservaba para los crímenes de esta magnitud. 28 de ellos fueron ejecutados. Los papiros no especifican el método con detalle, que en el contexto de la justicia egipcia de la época, significa probablemente que los métodos eran suficientemente desagradables como para no necesitar describirse en un documento oficial. Pero la muerte física era solo la primera capa del castigo. Los egipcios tenían un concepto que los historiadores modernos a veces llaman damnatio memoriae, la condena de la memoria. Si borras el nombre de alguien de todos los registros, si destruyes todas las representaciones de su imagen, si cambias su nombre por una maldición, esa persona no existe en el más allá. Su alma no tiene hogar. No hay lugar donde pueda descansar. El tribunal cambió los nombres de los conspiradores principales en todos los documentos oficiales.
Mastesuria, el mayordomo del rey que había traicionado la confianza más sagrada que un hombre podía recibir, pasó a llamarse Mesetsure. En egipcio antiguo, eso significa Ra lo odia. Pebe Kamen, el jefe de la despensa que había servido de correo para la conspiración, fue rebautizado como el sirviente ciego. No solo habían perdido sus vidas, habían perdido sus nombres, habían perdido sus identidades, y habían perdido cualquier posibilidad de existencia continuada en el único universo donde un egipcio del año 1155 a.C. creía que le esperaba algo después de la muerte. Para la realeza involucrada, el proceso fue diferente, más delicado en apariencia, más calculado en la realidad. A 10 nobles de alta cuna, incluyendo al príncipe Pentawer, no se les ejecutó públicamente. En cambio, se les dio lo que los papiros describen como permiso para quitarse la vida a ellos mismos. El método más probable era el veneno. En términos prácticos, esto significaba exactamente lo mismo que la ejecución, pero significaba que el Estado no había derramado sangre real directamente, lo cual era importante por razones teológicas y políticas que los egipcios de la época entendían perfectamente. El destino de la reina Ti es el más oscuro de todos, porque no está claro. Los papiros la mencionan al principio del proceso y luego desaparecen. Su nombre simplemente deja de aparecer. Algunos egiptólogos creen que eso significa que fue ejecutada antes de que el juicio formal comenzara, posiblemente de la manera más definitiva que la teología egipcia podía concebir: quemada viva. Si su cuerpo era destruido completamente, si no quedaban restos para embalsamar, si no había momia que pudiera ser enterrada, entonces no había existencia posible en el más allá. No hay Ka sin cuerpo. No hay Ak sin Ka. No hay nada. Solo la extinción absoluta, no solo en este mundo, sino en todos los mundos posibles. Eso era lo que los egipcios consideraban el castigo más severo que podía infligirse a un ser humano. Para el príncipe Pentawer, el hombre que habría sido faraón si su madre hubiera tenido éxito, la situación es diferente porque su momia sobrevivió. Y su momia es la razón por la que esta historia puede contarse con la precisión que tiene. Vuelves al año 1881, al ataúd sin nombre, a la momia envuelta en pieles de ovejas sucias, a la boca abierta en ese grito que congeló a los arqueólogos victorianos que la encontraron. En 2012, el mismo equipo que estudió a Ramsés III examinó al hombre desconocido Las pruebas de ADN confirmaron la relación biológica. La momia era un hijo de Ramsés III. La edad al momento de la muerte, los marcadores genéticos, todo encajaba con lo que los papiros registraban sobre Pentawer. El hombre que conspiró para ser faraón murió envuelto en pieles ritualmente impuras por una razón muy específica. En la teología egipcia, ser enterrado de esa manera significaba que tu alma estaba atrapada. No podías progresar hacia el más allá. No podías alcanzar el Aaru, los campos de las cañas, el paraíso que los egipcios imaginaban como una versión perfecta del Nilo. Estabas condenado a vagar en un estado intermedio, ni muerto ni vivo, atrapado entre los mundos con tu cara congelada en la expresión del momento en que comprendiste que todo había salido mal. Eso explica el grito. Los conservadores modernos han señalado que la posición del cuerpo de Pentawer sugiere que fue enterrado mientras todavía estaba en los espasmos de rigor mortis, posiblemente porque el veneno que le dieron actuó de manera violenta y rápida. La cara quedó así porque así estaba cuando murió, y así quedó para siempre porque el embalsamamiento preservó ese momento con una fidelidad que nadie en el año 1155 a.C. podía haber anticipado que duraría 3000 años. Aquí está la paradoja de toda esta historia. Los conspiradores lograron matar al hombre. Eso está confirmado por la tomografía. El cuchillo llegó a casi 7 centímetros de profundidad. Ramsés III murió esa noche en sus aposentos en Medinet Habu. Pero el estado que habían planeado destruir sobrevivió. El heredero que habían planeado eliminar tomó el poder y lo consolidó con suficiente eficiencia como para montar uno de los procesos judiciales más elaborados de la historia antigua. La conspiración, que había tardado meses en organizarse, fue desmantelada en semanas. Y entonces el Estado hizo algo que los asesinos no podían haber anticipado cuando pusieron el cuchillo en la garganta del faraón. El Estado los siguió hasta el más allá,
Cambió sus nombres para condenarlos en la eternidad. Destruyó sus imágenes para borrarlos de la existencia. Envolvió al hijo de la conspiración en pieles sucias para atraparlo entre los mundos para siempre. Los asesinos habían pensado que matar a un hombre era suficiente para cambiar la historia. No habían entendido que la historia es un sistema, no una persona. Y los sistemas son considerablemente más difíciles de matar que las personas. Ramsés III lleva 3.175 años en el Museo de El Cairo. Sus heridas todavía están ahí, preservadas en el tejido momificado con una claridad que los radiólogos del siglo XXI pudieron leer como un informe forense moderno. El corte en la garganta, la amputación del dedo, el registro de una noche de violencia que nadie en el palacio de Medinet Habu creyó que alguien podría documentar 3 milenios después. Pentower sigue gritando en algún museo o depósito, el grito congelado de alguien que entendió demasiado tarde que su madre había apostado todo y había perdido. Y en algún lugar en los registros del papiro judicial de Turín, en ese documento burocrático increíblemente específico que sobrevivió intacto al colapso de la civilización que lo produjo, están los nombres, los originales y los que les pusieron después. Ra lo odia. El sirviente ciego. Los nombres que alguien escribió para asegurarse de que incluso después de la muerte, estos hombres supieran exactamente cómo los recordaba la eternidad. Si disfrutaste esta historia, suscríbete. Ayuda al canal a crecer. Gracias.